Hola, vamos antes de Call From. Quería hablar sobre un video que vi de uno de mis canales favoritos, Jason A., de una exhibición de arte en Los Ángeles bastante grotesco y raro. Y lo que pretendo con este video es dar una explicación acerca de qué es lo que pasa espiritualmente cuando hacemos ciertas cosas en el dominio físico. Este es un tema que he estado tocando últimamente acerca de la sincronización física espiritual. Entonces comencemos con esta gala que tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles en el 2011. En este evento tuvieron una artista invitada llamada Marina Abramovic. Ella es una artista europea que hace arte contemporáneo de autoexpresión y mucho es muy escandaloso, muchas de las cuales tienen cierta temática esotérica. Y ella misma dice que su arte tiene el propósito de transformar, de llegar al alma del ser humano en donde puede generar cambio. Entonces, para este evento, una cena que costaba miles de dólares para asistir, a los asistentes se les dieron batas blancas de laboratorio. Y en la cena, las mesas tenían cabezas humanas vivas como centro de mesa y la mesa principal tenía una actriz desnuda completamente con un esqueleto encima. Pero lo más interesante definitivamente fue el postre hecho en forma y tamaño real de la misma artista Marina Abramovic y de otra mujer. Y estas dos mujeres prosiguieron a cortar sus réplicas hechas torta y repartirlo a todos los invitados para comérselo. Todo muy grotesco, muy morboso, pero obviamente el mundo secular encuentra estas cosas fascinantes y brillantes. El caso es que esto tomó lugar en el 2011, pero no termina exactamente ahí, ya que esta mujer volvió a aparecer en unos correos filtrados de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Resulta que Wikileaks divulgó unos correos del gerente de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, en el cual su hermano lo estaba invitando a una cena espiritual, Spirit Cooking, lo cual estaba organizando esta Marina Abramovic. Y resulta que esta cena espiritual creado por Marina usaba ingredientes como semen, sangre, leche maternal y quién sabe qué otros fluidos humanos. No era necesariamente literal, era más como simbólico, pero igual esto explotó por internet. Por todos lados empezaron a salir chismes, rumores, noticias de que este señor John Podesta estaba involucrado con esta bruja, hacían rituales satánicos. Y bueno, John Podesta también ya tenía cierta reputación de ser algo excéntrico, comenzando con que tiene una obsesión por los ovnis y está obsesionado que los gobiernos de Estados Unidos divulgan todos los secretos que tengan sobre ovnis y vida extraterrestre, etc. Es más, esa era una de las promesas de la campaña de Hillary Clinton. También está este cuadro que él tenía en su oficina de Nueva York, de dos hombres con platos y tenedores a punto de comerse un cadáver humano. Algo que a esta Marina también como que le gusta hacer simbólicamente, como la vemos aquí con Lady Gaga comiendo de una actriz que está haciendo de cadáver cubierta de sangre. Y bueno, todo esto refuerza todas esas teorías de los políticos involucrados en satanismo, que los Illuminati, los francomasones y todos esos rituales que hacen en secreto. Pero para este video yo no voy a tocar ese tema. Lo que quiero hablar es sobre el acto en sí, sin importar si es un ritual satánico, si es una obra de arte. Quiero hablar sobre un mecanismo que existe en la Biblia, un mecanismo para conectar el dominio espiritual con el dominio físico. Y este mecanismo trata acerca de hacer una obra o una representación o un acto simbólico en lo físico para que esa representación se empiece a generar desde el dominio espiritual para eventualmente manifestarse en lo real en el dominio físico. Y este mecanismo de representación física, generación espiritual, manifestación física es un mecanismo que usaba Dios mucho en la Biblia. Por ejemplo, Ezequiel 4, Dios manda al profeta Ezequiel a hacer una escultura de la ciudad de Jerusalén en barro, de la cual él se iba a acostar durante más de un año enfrente de esta ciudad miniatura, con una plancha de hierro separándolo de la ciudad. Y con esta obra de arte, por decirlo de esa forma, Dios estaba creando una conexión para llevar a cabo
en lo real lo que esa obra estaba representando, cuál era la toma de la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 5 sigue otra obra, donde Ezequiel se rapa la cabeza y la barba, pone los cabellos en una balanza, y esta obra está haciendo representación de un juicio verdadero que viene para Israel. Y a veces estas obras representativas eran bastante extremas, como el caso de Oseas en el capítulo 1, en cual la obra consiste en que el profeta Oseas se case con una ramera. Esto para hacer una representación del amor de Dios para su pueblo Israel, cual él consideraba una ramera. Y los hijos de Oseas con esta mujer tienen nombres que hablan de castigo y de juicio contra Israel. ¿Qué tal eso para una obra? Y así hay muchos ejemplos de los profetas de Dios haciendo estas obras de enlace, por llamarlo de una forma, que servían como una especie de punto de anclaje para que algo espiritual llegara a manifestarse o a suceder en el dominio físico. Ahora, en estos casos anteriores, los que estaban haciendo la obra, o sea, estos profetas, ellos estaban enterados de lo que estaban haciendo. Pero en muchos casos, Dios usa a las personas para que hagan estas obras de enlace sin que ellos se den cuenta que lo están haciendo. Un ejemplo muy famoso es la obra de Abraham a punto de sacrificar a Isaac. O sea, un padre llevando su hijo escogido, quien había nacido de forma milagrosa, llevándolo a un monte para sacrificarlo allí, pero sabiendo que de alguna forma Isaac iba a sobrevivir o revivir después de ese sacrificio, tal como se ve en Génesis 22:5. Esto era una obra de enlace muy obvia para lo que Dios iba a hacer en el futuro. Pero ni Abraham ni Isaac sabían esto. También Moisés hacía muchos enlaces sin saberlo. Por ejemplo, en una batalla cuando él se paró sobre una montaña con los brazos extendidos, agarrando su vara de madera y con una persona a cada lado. Mientras mantenía los brazos extendidos, esto era victoria para los israelitas en su batalla. Igual una obra muy obvia de la victoria sobre la muerte que Jesús nos dio con su sacrificio. Y así hay muchas instancias de este mecanismo usado, este mecanismo de obras de enlace. Ahora, yo estoy usando la frase obras de enlace para este video únicamente. No estoy hablando de algo nuevo que nunca jamás se ha escuchado. Simplemente que en las iglesias lo llaman de otras formas, como hacer una sombra de algo futuro o hacer un cuadro de algo profético. Es lo mismo que hablan en las iglesias. Simplemente para este video me estoy inventando esta frase obras de enlace para describirlo de una forma un poquito más técnica. Ahora, esto de obras de enlace no es un mecanismo divino, es un mecanismo espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Que el mecanismo no es exclusivo para usarse entre el hombre y Dios o las cosas de Dios. Simplemente se conecta el dominio físico con el espiritual y lo que haya en el dominio espiritual, bueno o malo o neutro, lo cual significa que Satanás también puede hacer uso de este mecanismo. Y por eso es que esta misma práctica se ve mucho en otras religiones, sobre todo en cosas como la Nueva Era. La Nueva Era hace mucho uso de este mecanismo. Se los voy a decir de una forma súper simple. Brujería, ocultismo, esoterismo. ¿Qué son estas cosas? Son actos, son obras, son representaciones. Usan diseños, arte, actuaciones, cuadros, sombras para crear conexiones física, espiritual, física. Entonces, muchos estarán pensando, ¿cómo es que los cristianos están haciendo lo mismo que hacen brujos y ocultistas? Pues es porque no trata de lo mismo, sino trata del uso que se le está dando a un mecanismo que existe. Es como con un carro. Puedes usar un carro para transporte o para atropellar y matar a gente. Esa no fue la intención para la cual se crearon los carros, pero ciertamente gente mala puede hacer uso malo de esta herramienta. Y asimismo, este mundo corrupto ha hecho muy mal uso de muchos mecanismos que Dios ha creado. Comenzando con el sexo. El sexo es un mecanismo de procreación y también de placer íntimo entre un hombre y su esposa. Y solo miren lo que el mundo ha hecho con este mecanismo. Lo mismo con el firmamento y los cuerpos celestes.
antes, Dios creó el mecanismo de la astronomía para que nos sirvieran de señales y señalización, tal como dice Génesis 1:14, cuya corrupción ha resultado en astrología. También los números. Dios usa los números de una forma que crean cuadros, comunican información y revelan cosas. Y a esto también se le ha dado un uso corrupto, cual ha resultado en numerología. Y es debido a estas cosas, a estas corrupciones, que hay mucha confusión de parte de ateos, no creyentes, secularistas e incluso a muchos otros cristianos en cuanto a estas prácticas y mecanismos que existen en la Biblia. Muchas veces ellos ven estas similitudes y piensan que la religión judeocristiana simplemente se copiaban o tomaban prestado prácticas y rituales que ya tenían otras religiones paganas y que por lo tanto todo es paganismo, todo es superstición. Igual los arqueólogos seculares encuentran muchos artefactos paganos o templos paganos y ven las similitudes con la Biblia. Y así eso crea mucha confusión y por eso es que muchos ateos o no creyentes se justifican en rechazar la Biblia y la religión judeocristiana. Un ejemplo de esto son los sacrificios de animales. Los paganos lo hacían, también los judíos según la Biblia. Pero la diferencia estaba en el propósito, en cómo se utilizaba ese mecanismo. Para los paganos, estos sacrificios eran sobornos a sus dioses para que ellos recibieran favores en la tierra, sobre todo en cuanto a agricultura y cultivos. Ellos querían una buena cosecha, entonces sobornaban a sus dioses con una ofrenda animal. En cuanto a sacrificios bíblicos, pues no existe soborno a Dios. Ningún ser humano manda a Dios. El sacrificio animal bíblico prácticamente era un asado. La mayoría de los sacrificios animal eran para comer, porque la comida representa comunión. Dios buscaba restablecer comunión con el hombre. Y este sistema estaba enfocado en el corazón del hombre, no en los animales sacrificados. Dios quería que el hombre se arrepintiera ante él de corazón, que le pidiera perdón. Y después de eso, que se presentara con el sacrificio para celebrar el restablecimiento de la comunión por medio de un delicioso asado, tal como lo explica el Salmo 51. Pero si estas cosas no existían en el corazón del hombre, si no había arrepentimiento y una búsqueda de perdón, entonces los sacrificios no valían nada. Llegaban a ser intentos de sobornar a Dios, tal como hacían los paganos. Y este era el caso que se veía en Isaías capítulo 1. E incluso para esta reconciliación había que hacerse una obra de enlace. Jesús nos enseñó que si queríamos el perdón de Dios y la reconciliación con Él, nosotros teníamos que perdonar y reconciliarnos con el prójimo aquí en la tierra. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? El caso es que nosotros, consciente o inconscientemente, religiosa o secularmente, sabia o ignorantemente, voluntaria o manipuladamente, hacemos obras de enlace. Constantemente, todos los días, hacemos algún tipo de enlace o varios tipos de enlace. Es inevitable. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres bidimensionales. Es simplemente parte de nuestra configuración, parte de la existencia. No se puede evitar. Pero no trata de evitarse, simplemente trata, como todo lo demás en nuestras vidas con Dios, de hacer uso correcto y apropiado de este mecanismo, al igual que con todos los demás mecanismos que utilizamos en nuestras vidas. Y como este mecanismo funciona con lo que es obras, representaciones, cuadros, semejanzas, paralelismos, actos, simbolismos, entonces eso significa que va a tener mucho que ver con lo que aquí en la Tierra se define como arte, cultura, tradiciones, actuaciones, prácticas, costumbres, muchos de los cuales pueden caer bajo categorías de entretenimiento o decoración o moda o celebraciones. Nosotros podemos crear enlaces con una canción que escuchemos o un programa de televisión que veamos o un video en internet que reproduzcamos o una obra de arte que colgamos en la pared. Y ahí es donde entran todas esas enseñanzas acerca de santidad, de cuidado con lo que hacemos, a dónde vamos,
qué es lo que vemos, en qué sitios entramos, qué vestimos o qué cosas tenemos en nuestro hogar. Y muchas de estas cosas Dios ya las especificó en la Biblia, como por ejemplo imágenes. Muchos podrán pensar que la Biblia se refiere a imágenes paganas religiosas, pero la Biblia dice que prácticamente cualquier imagen. Y esto puede volverse un problema o puede ser muy confuso en cuestión de arte y decoración, porque muchas personas tenemos imágenes como arte o como decoración en nuestros hogares. Les contaré 2 testimonios propios por si esto puede ayudar un poco en aclarar el tema. Hace como 10 años mi esposa y yo nos casamos y consagramos nuestro hogar a Dios, como hacen muchas parejas cristianas. Unos meses después nosotros en oración le pedimos a Dios que nos revelara qué había en la casa que Él no quería. Y un tiempo después de eso nos llegó la revelación y yo quedé algo sorprendido porque nos mandó a sacar prácticamente todo decoración y arte con figuras de animales o personas. Y bueno, pues uno puede entenderlo porque eso es lo que dice según la Biblia, ¿no? Nada de imágenes. Pero muy recientemente, hace algunos meses, hubo otra revelación. Mi esposa y yo acostumbrábamos a poner los recibos de servicios públicos en la puerta con imanes. Tenemos una puerta metálica y colocamos los recibos ahí pues para acordarnos que teníamos recibos pendientes para pagar. Pues hace unos meses el Señor nos dijo, pues le dijo a mi esposa, le reveló que ya no pusiéramos más recibos en la puerta. No dijo por qué, no dio explicaciones, pero uno ya con el tiempo ya de conocer al Señor y su palabra, empieza a sacar unas conclusiones. Y pues para este caso uno sabe que el Señor dijo que Él es la puerta. Y también sabe que Él canceló todas nuestras deudas, que todos los decretos en contra de nosotros Él las clavó en la cruz y fueron canceladas. Entonces con todo eso, aparentemente nosotros poniendo recibos en la puerta estamos creando una obra de enlace en conflicto con lo que existe para nosotros en Jesucristo. Nuestro hogar y nuestras vidas fueron consagradas a Jesucristo y deben estar lo más sincronizadas posible a Dios, su palabra y el reino de los cielos en el dominio espiritual. Y lo que quiero decir con todo esto es que hay cosas obvias en nuestras vidas que hay que dejar o implementar, pero hay otras cosas que solo pueden ser reveladas. Recibos de servicios públicos en la puerta yo jamás lo hubiera considerado como algo en conflicto con mi vida cristiana. Y por eso es que siempre debemos estar buscando revelación del Espíritu Santo sobre cosas de nosotros, nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras prácticas, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Hay cosas que solo podemos saber por revelación. Y hay otras cosas con las cuales debemos tener mucho cuidado, sobre todo para los jóvenes, sobre todo en entretenimiento, porque muchos conciertos, obras de teatro, actos culturales, presentaciones, ejercicios, muchas veces pueden ser una obra de enlace con algo que no es bueno, que no es para un cristiano. Y con eso anuncio mi próximo video que se llamará ¿Deben los cristianos participar en carnavales? Creo que ustedes ya saben la respuesta, pero quiero hablarlo de una forma más detallada y con este tema de obras de enlace como base al argumento que voy a exponer. Y asimismo, vuelvo a insistir con las obras de enlace más importantes y más urgentes para la vida cristiana, que al mismo tiempo son las más desechadas y olvidadas por el cristianismo. Y estoy hablando de la ley de Moisés. Esa ley que rechaza nuestra religión cristiana occidental son las obras de enlace cruciales para este fin de tiempos. El Sabbat. ¿Qué es el Sabbat? Es un descanso cada 7 días. Esto es un modelo del reinado milenario de Dios después de 6,000 años de la era de hombre. Igual los festivos de Dios. Todo eso es anunciando cosas proféticas y es para crear enlaces. Todo eso es para mantenernos sincronizados a eventos futuros, a eventos proféticos. Y todo eso crea protección. Esa protección es súper importante en este fin de tiempos y les recomiendo que lo tomen muy en serio. Tengo toda una serie hablando de por qué la ley sigue vigente para nosotros los cristianos hoy en día. Se llama Operación Sabbat, véanlo en mi canal y nos vemos próximamente para los videos que aquí anuncié. Gracias y Dios los bendiga.